Seguimos con el tema de continuidad de funciones. Ya vimos que las funciones constantes, lineales, polinomiales, racionales impares y exponenciales siempre son continuas. Ya vimos qué pasa si la función es racional, que saco el dominio y los números que excluyo son los puntos de discontinuidad. Voy a hacer ahora las de las funciones radical par. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que dice f de x es igual a la raíz cuadrada de, voy a empezar por una sencilla, x menos 1, ¿ok? Entonces, primero identifico qué tipo de función es. Esta función es una función radical. Hay de dos tipos, pares o impares. Esta es una radical par, porque aunque no esté escrito físicamente, aquí hay un 2, por eso se llama raíz cuadrada. Eso es lo que hace que la función sea radical par. Entonces, si es una función radical par, puedo tener números que me hagan que esto sea una función que no entre dentro de los números reales, o sea, que me den números negativos dentro de una raíz. Por ejemplo, si yo dijera f de menos 3. Cuando yo lo sustituyo, acuérdense que aquí es evaluar la función cuando la x vale menos 3. Y yo pongo el menos 3 en el valor de la x y pongo o completo la función con el menos 1, me va a decir la raíz cuadrada de menos 4. Y esto no existe en el área real. Pero no es el único. Si yo pusiera, por ejemplo, un 0, cuando yo lo sustituyo, aquí va a ser 0 menos 1. 0 menos 1 me va a dar una raíz cuadrada de menos 1 y esto tampoco existe. Pero no es el único. Si yo pusiera, por ejemplo, un menos 12, pasaría que aquí tendría menos 12 menos 1 y me quedaría la raíz cuadrada de menos 13, que obviamente tampoco existe. No existen raíces pares de números negativos. Entonces hay un montón de números que no incluyen o que no podemos utilizar. ¿Y quién nos va a ayudar para saber cuáles sí podemos usar y cuáles no? El dominio. Así es que ponemos lo que está dentro de la raíz en una desigualdad. Acuérdense que se pone mayor o igual que 0 porque son los números positivos. De aquí digo que x mayor o igual que 1. Esto es el dominio. El dominio son todas las x mayores o iguales que 1. Si tuviéramos esa línea donde tenemos el menos infinito, el infinito, de nuestro plano cartesiano de x y y, x es la horizontal, me está diciendo que desde el 1, los mayores que 1, todos estos. Y como dice igual, hemos dicho que el círculo va a estar relleno porque está un igual. Entonces, el dominio van a ser desde el 1, incluyéndolo, hasta el infinito. Como nuestro tema es continuidad, la pregunta puede seguir siendo como antes, que me digan, a ver, tu función es continua en, y que me pongan un montón de datos. Por ejemplo, es continua en 7, decíamos es continua en menos 4, es continua en menos 1 tal vez, es continua en menos 6, es continua en, no sé, 3 cuartos. Si me preguntan f, ¿es continua siempre? O si me preguntan punto de discontinuidad, ¿qué contestaríamos? Por ejemplo, a la pregunta, ¿es continua en 7? Yo contestaría que sí, porque esto se encuentra dentro del dominio y el 7 está por acá. Si me preguntan, ¿es continua en menos 4? Yo diría que no, porque el menos 4 queda de este lado donde no hay nada, porque ahí nos incluyeron las x. ¿Es continua en menos 1? No, porque todos estos son los puntos de discontinuidad. ¿Continua en menos 6? No. ¿Es continua en 3 cuartos? Híjole, a lo mejor yo no me acuerdo cuánto es 3 cuartos, pero si hago la división así en la calculadora, aunque no usamos números con punto decimal, esto me diría que es punto 75. Punto 75 es más chiquito que 1, así es que tampoco es continua en 3 cuartos. ¿Es continua siempre? No. ¿Cuáles son los puntos de discontinuidad? Los puntos de discontinuidad es todo este espacio vacío donde no aparece la x. O sea que voy del menos infinito. ¿Hasta dónde llego? Hasta el 1. Pero como aquí está el 1 incluido, pues acá nos incluye.
y se pone un paréntesis. ¿Ven? Está bien sencillo también para las funciones que sean radicales. Esto que hice acá es para recordar cómo se evalúa una función y, por ejemplo, saber que si un número no está en esta línea, o sea, no está en el dominio, como por ejemplo el -12 quedaba para acá, pues ahí nos daba un error, por eso teníamos puntos de discontinuidad. El 0, por ejemplo, el 0 no está aquí, van números más grandes que 1, incluyendo el 1. Entonces el 0 no entra, por eso me daba un error. El -3 tampoco. Pero si yo pusiera, por ejemplo, un 7, el 7 sí está aquí, porque 7 menos 1 me da 6, es un número positivo. Muy bien, entonces las radicales par ya están ahí. Están fáciles también las radicales par. Igual hacemos otra. Si por ejemplo fuera f de x igual a la raíz, y no importa que aquí vea un número grandote, como por ejemplo un 12. Acuérdense de que solo lo clasificamos si es par o si es impar. Y no sé, 2x más, y uno que se pueda dividir, por ejemplo, 10. Entonces, primero veo qué tipo de función es. Es una función radical. Veo el tipo de radical. Es radical par. Saco su dominio. 2x más 10 mayor o igual que 0. Igual que 0, que es lo mínimo que puedo sacar la raíz cuadrada, y mayores para que sean positivos. Despejo, como si fuera una ecuación tradicional. Este está sumando, pasa restando. Está multiplicando, pasa dividiendo. De aquí sale que x debe de ser mayor o igual a -5. Por lo tanto, el dominio va desde el -5, números mayores, hasta el infinito. Este es mi dominio. Si lo quiero ver como la línea del eje de las x, me está diciendo que desde el -5, incluyéndolo, porque aquí viene un igual, y todos los números mayores, o sea, todos los de acá. ¿Eso qué quiere decir? De nueva cuenta, si mi pregunta es continua y me dan un listado de valores, como por ejemplo en 4, es continua en -3, es continua en 2/3, es continua en -1, que si es continua en 7/5, que si es continua siempre, o me preguntan el punto de discontinuidad, lo revisamos. Acuérdense, si está en el dominio es continua. Entonces, del -5 al infinito está el 4, sí, así es que sí es continua. ¿Es continua en -3? Sí, porque aquí está -5, -4, -3, -2, -1, 0 y todos los positivos. ¿Es continua en 2/3? Sí, porque es positivo. ¿Continua en -1? Sí. ¿Es continua en 7/5? Sí, porque es positivo. ¿Es continua siempre? No. ¿Por qué? Porque aquí hay un pedazo que está vacío. ¿Cuál es el punto de discontinuidad? Los que no estén en esta línea, del -infinito hasta el -5, sin incluir. Aquí hay corchete, aquí hay paréntesis. ¿Dudas con las funciones radicales pares? ¿No? Súper bien, porque ahora sí vienen las importantes, las que tienen un poquito más de complejidad, que serían las funciones definidas por partes. Esas funciones definidas por partes, aquí lo que hay que checar muy bien es el número que separa las condiciones. Ok, vamos a empezar. Mucha atención, por favor, a este tema. Entonces, ¿cómo identificábamos una función definida por partes? Es la que tiene llavecitas. Voy a empezar con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, 3, si x es menor a 1, y 2x si x es mayor o igual que 1. ¿Cómo sé que es una función definida por partes? Pues porque tiene la llavecita, la primera parte está aquí, la segunda parte está aquí y tiene condiciones. Entonces, esto es lo importante. Primero, hay que recordar cómo se evalúa. Evaluar es que yo ponga numeritos aquí. Entonces, que yo, por ejemplo, ponga el 4,
ponga el -2, ponga el 0 y ponga, por ejemplo, el 1. Ok, cuando yo digo f de 4, la x es la que está valiendo 4. Así es que 4 es menor que 1, no. 4 es mayor o igual que 1, sí. Cae aquí. Y la función es 2 por x, 2 por 4 y eso es 8. Cuando yo digo -2, pues la x vale -2. Así es que -2 es menor que 1, sí. La función vale 3. Cuando yo digo f de 0, 0, la x vale 0. Entonces 0 es menor que 1, sí. Por lo tanto, la función vale 3. Y cuando digo 1, la x vale 1. 1 es menor que 1, no. 1 es mayor o igual que 1, sí. Así es que sustituyo el 2x, que sería 2 por 1. Y esto es 2. ¿Hay alguna duda en sustituir? No, porque eso lo hemos venido haciendo desde el módulo pasado. Ahora, vamos a revisar el dominio. Si yo checo el primer elemento, la función es una función constante. Así es que su dominio son todos los números reales, pero menores que 1. O sea que del menos infinito al 1 sin incluir. Esta función dice 2x, la función es lineal. Son todos los números reales, mayores o iguales que 1. Así que va del 1 al infinito. Son los mayores y se incluye el 1. O sea que el dominio de la función sería de menos infinito al 1, unión del 1 al infinito. Y esto es de menos infinito a infinito. ¿Por qué lo puedo poner así? Pues porque aquí no incluyo el 1 y aquí sí. O sea que estoy usando todos los números reales. Entonces, del menos infinito al infinito. Ese es mi dominio. O sea que estoy usando todos los números reales y la función así se podría evaluar. Ahora, ¿cómo voy a evaluar si la función es continua o no en una función definida por partes? Es bien sencillo. Entonces, si la pregunta es continua y me ponen un listado de valores, como en los casos pasados, por ejemplo, si me dicen es continua en 7, es continua en -2, es continua en 4, es continua en 2/9, es continua, me brinqué el D, es continua en 1. Me preguntan si es continua siempre. Y me preguntan tal vez punto de discontinuidad. Bueno, aquí es importante darme cuenta de que hay un número que separa las condiciones y ese es el 1. Entonces, la función constante siempre es continua, la lineal siempre es continua en esos intervalos. Así es que yo puedo decir, ¿es continua en 7? Sí, porque está aquí. ¿Es continua en -2? Sí, porque está aquí. ¿Es continua en 4? Sí, porque está aquí. ¿Es continua en 2/9? A lo mejor ni siquiera sé cuánto es 2/9. 2/9 es poquito menos que 1. Sí, porque estoy aquí. ¿Es continua en 1? Esto es lo importante. El 1 es el que separa las condiciones. El 1 es el que me dice si voy a tomar la parte de arriba, la primera parte o la segunda parte. Así es que para poder decir si es continua en 1, si es continua siempre o el punto de discontinuidad, en el caso que sea el número que separa las condiciones, tengo que hacer algo extra, que es sacar sus límites laterales. Entonces no me sirve tanto el dominio, no me sirve tanto saber esto. Lo que me sirve a mí es sacar los límites laterales. ¿Por qué no saqué los límites laterales del 7, del -2, del 4, del 2/9? Porque no eran los que separaban las condiciones. El que separa las condiciones es el 1. Así es que es el que me interesa revisar cómo son sus límites. O sea que me interesa revisar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Me interesa revisar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Y me interesa revisar el límite cuando x tiende a 1, que es el resultado consecuencia de estos dos. Entonces recordamos, por la derecha, más que 1, poquito más que 1,
o sea 1.00001. Es mayor que 1 en esta condición, así es que va a ser 2 por 1.00001, esto es 2.00002, y este número, ¿a qué número se redondea? A 2. Veo 1 por la izquierda, poquito menos que 1, 0.9999. Menos que 1, estoy aquí. ¿Cuánto vale la función? 3. El límite lateral por la derecha va a 2, por la izquierda va a 3. ¿Los límites van al mismo lado? No. Por lo tanto, este límite no existe. Eso lo vimos en clases pasadas. Si el límite cuando x tiende a 1 no existe, entonces quiere decir que ahí hay un punto de discontinuidad. O sea, ¿es continuo en 1? No. ¿Es continua siempre? No. Punto de discontinuidad, el 1. Pero ¿qué está pasando si cuando evaluamos f de 1 sí pudimos hacerlo? ¿Ok? Vamos viendo cómo es su gráfica. Tomen nota de esto porque voy a hacer la gráfica. Entonces, ¿cómo es la gráfica? Si yo, por ejemplo, graficara esta función para saber por qué es discontinua en 1, yo tendría que acordarme cómo son las gráficas de las funciones con las que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, este es x, este es y, y me dice que si la x es menor que 1, las menores que 1 son todos los que están hacia la izquierda. Acá son las x negativas, entonces más chiquitas para allá. La función vale 3, 1, 2, 3, y es una función constante, o sea que su gráfica es una línea recta que va así hasta el infinito. Y el 1 no se incluye porque aquí no hay un igual, así es que aquí va a ser un círculo vacío. Entonces, la primera parte de la función, cuando dice que f de x es igual a 3 y x es menor que 1, va para allá. La segunda parte de la función definida por partes es una función lineal y dice que si x es mayor o igual que 1. Si x es mayor o igual que 1, dijimos que va de aquí hacia arriba. Entonces, si ustedes checan, hay un espacio vacío entre estas dos gráficas. Hay un espacio vacío. Si yo recorro esta línea, llego al 3. Si yo recorro esta línea, llego al 2. Si mis dedos no se encontraron, no van hacia el mismo punto. El límite no existe. Y no van hacia el mismo punto, aquí hay un espacio vacío. Ese es el punto de discontinuidad.